A esta hora, Adriana, por supuesto, Uy, con se mucha gente volvió, entregando se información sobre lo que está pasando en la ciudad, me ha impactado muchísimo esa historia de que en Bogotá se han robado más de 400 kilómetros de cable telefónico. ¿Y eso Esto es para una- qué, eso, Jairo. Jairito? Es ¿Para que el se roban cobre? el cobre, se roban el cobre. Muchas Incluso, conexiones son de Jairo, cobre. Esto es una locura lo que está pasando en Bogotá. recuerdo que en estos últimos días las autoridades le hicieron un requerimiento a unos personajes que estaban precisamente con unos uniformes de una empresa de telecomunicaciones en Bogotá. ¿Qué? Estos sujetos presentaron su identificación y efectivamente hacían parte de esa empresa de telecomunicaciones. Sin embargo, al indagar a la empresa de telecomunicaciones respecto de lo que ellos Sí. estaban realizando una actividad ilegal. Ilícita. Estaba sustrayendo precisamente de ese cableado, o sea, pertenecían a la empresa de telecomunicaciones, pero estaban robando el cableado precisamente que permite la llegada de este tipo de servicios a los diferentes hogares. Hay una pregunta que usted ha hecho desde esta mañana, Jairo, y me parece muy importante y es, ¿quiénes compran esto? ¿Quién ¿Cómo se compra ese regula cable la robado? compra de ese cable robado? Porque tiene que llegar, o sea, para que exista el ladrón, tiene que existir la forma en que le compren Para ese salir cable. de, para salir de ese Comprador, material. claro. ¿Quiénes compran eso, Jairo? Pues se supone que eso lo compran los bodegueros, los chatarreros o los que tienen esas bodegas de reciclaje. La verdad es que esto es una desgracia lo que vino ocurriendo. Capturaron 4 delincuentes que estaban robando cable justamente ahí en Teusaquillo, pero la pregunta vuelve a ser válida. ¿Quién está comprando ese cable No. robado? Porque es que ya hablamos de 400 kilómetros. ¿Usted sabe con 400 kilómetros, Ricardo? La distancia entre Bogotá y Cali, por ejemplo. Esos son 400 kilómetros. Y luego, Esa es la cantidad de cable que se mucho, roban. Jairito, o sea, la gente, Es que la el mayoría cobre, del cobre, o el sea, cobre se ha cotizado, el cobre se ha Ah. valorizado. En el mundo el cobre está teniendo un costo altísimo. Entonces se roban el cobre de las conexiones telefónicas, se roban el cobre que hay en las conexiones del acueducto. Por ejemplo, los medidores de contadores que tienen cobre se los están robando. Es una barbaridad. La cifra está ahí, disponible para las autoridades, pero también desconcertante para la propia comunidad que no sabe cómo enfrentar estos graves problemas de inseguridad que tenemos en la capital del país. Estamos en Tropicana, la más bacana, bacadísima. Estamos en Tropicana, informamos en Tropicana cómo amaneció Bogotá con Jairo Pulgarín. ¿Cómo amaneció Bogotá, mi querido Ricardo? mijo? ¿Sabe que Bogotá amaneció consternada, hombre, con la ¿Eso qué le desaparición, con la pasó? muerte de una bombera, que era la bombera mayor? ¿Bombera? Ella tenía 85 años, 84, 85 años. ¿Eso qué ¿Cómo le te pasó? parece que ella iba a atender una emergencia a Tabio y en el carro en el que iba la señora ya viejita, bombera? Todavía estaba Todavía activa, estaba con activa, 85 todavía años estaba trabajando. activa, ¿Y por qué no se la exactamente. pensionaban? Que suene Pues como seguramente es raro. que hay gente a la que le gusta trabajar. Sí, Yo por conozco gente que pasión, trabaja ¿no? hasta los 90 Ajá. años, ¿Qué ¿cierto? más si no trabajan? Y entonces la señora iba a atender una emergencia y se estrelló el carro donde la señora iba, Y hombre. la madre. Bueno, están No, pero- consternados los bomberos de Bogotá y los bomberos de Y Cundinamarca como con la muy triste, desaparición. pero realmente no debería estar trabajando en bomberos a los 85 años. Es un riesgo. Imagínate. Pero si Mi- le gusta, se o ll- sea, se si le llama- gustaba y Sí, se sentía claro, viva se sentía haciéndolo, viva, prestaba un claro. servicio. Y además que como son bomberas, Pero servidoras en esos públicas, pueblos casi no salen a veces uno le toca armar el incendio, Sí. lo mismo bomberos para trabajar porque no pasa nada. Exactamente, sí, eso es cierto. Hay sitios donde no pasa nada, pero de todas maneras, bombero es bombero. Ah, no, se ¿Listo en alocan. paz o listo en emergencia? Ah, sí, se bajan por ese tubo así, y ahí. Mi capitán Griselda García llevaba más de Griselda. 50 años como bombera voluntaria. Ella es la persona Ella. que ha desaparecido. Y repito, ha causado En mucha, Tabio. mucha conmoción la muerte de doña Ay, Griseldita. amén. Empezamos con las noticias económicas. Ricardo, ¿le gusta a usted hablar siempre de economía de bolsillo, Claro, no? claro, Jairo. 4.154 pesos, costo Ardida. del dólar. Arranca la semana el dólar, 4.154 pesos. Muy seguramente va a seguir bajando un poquito, porque Sí. usted ya sabe que... ¿Cuánto dijo que está el dólar, don? 4.154, mijo. Ah, está bien ahí. La sí. recomendación es que cuando usted vaya a comprar dólares, lo haga más bien terminando la semana. El viernes, ¿Por usted ha qué, dicho que el Jairo? Jueves o viernes. ¿Por qué? Es una buena, porque qué? se consiguen más baratos. Ah, ¿en serio? Claro. Ah, yo Consiguen no más baratos. sabía. Esa es una buena recomendación. Gracias. La tercera noticia, Ricardo. La crisis de los ¿Qué? cementerios en Bogotá. Esta mañana un oyente me ¿Qué? llamaba, pero ¿cuál es el problema con los ¿Cuál cementerios? es la crisis? Faltan difuntos. No, es que había una empresa que estaba operando los cementerios públicos en Bogotá.
Los cementerios públicos son el cementerio Serafín, el cementerio... El de la 30 como con 72, ¿cómo se llama? Ese es el cementerio Chapinero, que se llama el cementerio del Norte, el cementerio Serafín, el cementerio Central. Son 4 cementerios públicos. Y resulta que los que venían operando esos cementerios públicos, desgraciadamente, cometieron muchas fechorías. ¿Qué pasó? Fechorías. Vendían, por ejemplo, una bóveda, la vendían 2 y 3 veces. Y sacaban los restos de los muertos y metían a otro. Uy, qué incómodo diciendo uno al otro muerto, córrase para allá que nos vendieron sobre pero cupo. de verdad, puede sonar así de crítico y puede sonar así de cómico el tema, pero era una fechoría. Era una fechoría lo que estaban haciendo estas empresas horrible, Jairo. contratistas. Vendían bóvedas que estaban ocupadas, incineraban personas o cadáveres que no tenían por qué ser incinerados. Era el cartel de los muertos. Era el cartel de los muertos. Venían operando estos delincuentes. Diciéndole ese huesito me está tallando, córrase para allá. No, porque ¿a quién le reclamo un muerto? O ese gusano es mío. Y esta situación de los 4, óigame, esa situación de los 4 cementerios de Bogotá puede generar una emergencia sanitaria en la ciudad. Claro. Porque, por ejemplo, el fin de semana hubo 100 se necesitaron 100 inhumaciones y resulta que no había dónde enterrarlos. ¿Qué son inhumaciones? Inhumaciones son entierros. Entonces, la gente que, digamos, tiene que ir a un cementerio público, pues se encuentra una tarifa más barata. Y así uno con qué ganas se muere Pero con ese desorden. Con 100, óigame el dato, con 100 muertes, entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Llevarse sus muertos para casa? un teléfono privado. Oye, para un teléfono, no, para un cementerio privado. Pero es que no entiendo, o sea, sale muy caro que la cremación de las personas. Es que la cremación es la alternativa, pero mientras Pero no hay tengamos... hay casos en los que no se permite la cremación. Hay casos en que no se puede hacer la ¿Por qué? ¿En cremación. qué casos? Por Está muy ejemplo, gordo como Neider, se gasta cuando mucho. es una muerte violenta, Es no una se muerte puede violenta. Para realizar. investigar. Exactamente. Claro. Cuando es una muerte violenta A no se Neider le puede. tienen que quemar 7 veces. ¿Y por qué? No, pues, ¿a qué horas terminan eso? Bueno, pero de todas maneras, lo que la gente se está preguntando es cuándo se va a solucionar el tema de los muertos en Bogotá. Claro, es que es un Porque tema esto es bastante delicado, pero también es un delicado. tema de salud pública, ¿no, Jairo? De salud pública. No ha habido todavía un pronunciamiento de la UAEP sobre ese tema. Lo único que se sabe es que se Sí, suspendió nos el dejaron contrato morir con eso, ¿no? y que van a tener que hacer un plan de contingencia para poder solucionar los riesgos de una emergencia sanitaria en Bogotá. Sí, señor. La cuarta noticia, Ricardo, para el cierre. Una noticia que, por supuesto, tiene que ver con lo que hemos venido denunciando nosotros de los graves problemas de inseguridad. El robo de cable telefónico en la ciudad que tiene en jaque el servicio de comunicación en la capital de la República. Nos enviaron los oyentes algunas notas y algunas observaciones sobre qué pasa con el cable que se roban los delincuentes. ¿Qué pasa con el cable que no es, digamos, comercializado de manera legal, sino de manera clandestina? Estas denuncias son muy graves y claro, las queremos compartir con todos los oyentes de Tropicana. Buenos días a Mesa Tropicana. Jairito, ese cable lo compran pero ya pelado, o sea, la persona que de pronto se lo roba, no sé, hace una fogata y lo vende ya pelado. Pues en el momento no hay restricción para comprar ni vender cobre, entonces no hay ningún problema por eso. El problema es que se lo roban y lo pelan o queman el caucho y venden el cobre pelado. Esa es la cuestión. Hay un oyente, Ricardo. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, un abrazo a todos. Gracias a los oyentes que nos ilustran sobre estos temas. Hay un oyente que me dice que el kilo de cobre está en 60.000 pesos. Y que lo están comprando en los centros de chatarrería. Pues bueno, esa información debería compartirlo también el oyente de Tropicana con las autoridades porque es un tema muy delicado.